Bueno, vamos a hablar acerca de balances de materia. En este caso vamos a pues obtener la ecuación general para los balances de materia, suponiendo que la materia que entra a un espacio son peces, como en este ejemplo. Entonces el balance de materia general o la cantidad de peces en general va a ser igual al número de peces que estén entrando de este lado. Aquí vamos a tener la entrada de peces, aquí vamos a tener la salida de peces y aquí adentro vamos a tener la acumulación de peces y la generación de peces. Entonces vamos a hacerlo así un poco más. Aquí vamos a tener la entrada, aquí vamos a tener la salida y aquí adentro de este volumen de control, de este lago, vamos a tener la acumulación de peces y la generación de peces. Por lo tanto, el balance de materia va a ser el número de peces que entra a la corriente del lago, que es la entrada de peces, menos el número de peces que sale del lago, menos la salida de peces, más el número de peces nacidos, es el número de peces generado, menos el número de peces consumido, y esto va a ser igual al cambio de peces en el lago, o en este caso sería a la acumulación de peces en el lago. Muchas veces estos dos términos se juntan, entonces nada más queda entrada menos salida más generación. Generación puede ser negativo o positivo, va a ser igual a acumulación. Entonces aquí tenemos esta fórmula, esta misma fórmula que les acabo de decir sería esta: entradas menos salidas más generación menos consumo. Esto muchas veces lo van a ver en un solo término, va a ser igual a acumulación. ¿Por qué? Porque dice que tenemos entrada de materia que entra al sistema cruzando los límites del mismo. En este caso, los límites serían los límites del lago. Salida de materia que entra y sale del sistema cruzando los mismos límites. En este caso sería la salida del lago. Generación, materia que se genera dentro del sistema. En este caso serían los peces generados en el lago, los que se están reproduciendo los peces nacidos. Sin embargo, en nuestro caso, para un balance de materia sería la materia que se genera dentro del sistema, en este caso que se produce por reacción química. Igual el consumo de materia que se consume dentro del sistema por reacción química. Entonces puede ser que nosotros estemos teniendo un sistema en el cual el reactivo A se está consumiendo, pero se están generando productos C y D. Entonces es por eso que este término de generación es un término de reacción y que se puede incluir en un solo término si es que es producto o es reactivo. Por último, la acumulación es el cambio de materia dentro del sistema. Puede ser este término de acumulación puede ser que sea positivo o negativo, dependiendo de que si está entrando materia al sistema o no está entrando materia al sistema. Por lo tanto, entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de balances o diferentes tipos de ecuaciones. Este sería, bueno, voy a borrar esto. Le voy a poner aquí. La ecuación general para estado transitorio. Ecuación general de balance de materia para estado transitorio o estado no estacionario con reacción química va a ser la siguiente. Tendríamos que sería la misma reacción, la misma ecuación: entradas menos salidas más generación es igual a acumulación. Nosotros cambiaríamos esta ecuación. ¿Pero qué es el estado estacionario y el estado transitorio? Bueno, el estado estacionario y el estado transitorio se diferencian por una sola
característica del sistema. En este caso, en el estado estacionario, el término de acumulación es igual con cero. En el estado transitorio, el término de acumulación es igual con... bueno, tiene un valor, puede ser positivo o negativo. Vamos a suponer que tenemos una cubeta de agua con un hoyo. Y aquí, bueno, vamos a ver primero la parte de cuando es estado estacionario, ¿sí? Para que sea estado estacionario necesita a fuerzas que el término de entrada y salida sean iguales. Ajá. O sea, que esté saliendo la misma cantidad de agua que la que está entrando. En este caso, para un sistema en el cual el término de generación es igual con cero. O sea, cuando no se está produciendo ningún tipo de materia dentro del sistema, en este caso la cubeta de agua. Ajá. Entonces aquí tenemos que la entrada es igual con 2 y la salida es igual con 2. Ajá. Entonces, en este caso tendríamos que aplicar el balance. En este caso sería entradas menos salidas más generación. Este término es igual con 0, es igual a acumulación. Si aquí entrada es igual con 2, menos salida que es igual con 2, el término de acumulación va a ser igual con 0. ¿Qué quiere decir este término de acumulación igual con 0? Que estamos trabajando en estado estacionario, ¿sí? En este caso quiere decir que el nivel de la cubeta se va a mantener. Vamos a tener un mismo nivel porque va a estar entrando y saliendo agua. Entonces, al principio, cuando comenzáramos a llenar esta cubeta, no tendríamos estado estacionario. Tendríamos que esperar un tiempo a que las variables se equilibraran para que tuviéramos un mismo nivel. Y una vez que ese nivel ya no cambie, quiere decir que vamos a tener estado estacionario. Estacionario. Y para el caso del estado transitorio vamos a tener dos opciones. Transitorio. Imagínense que en este caso tenemos que están entrando solamente 1 litro por minuto y están saliendo 2 litros por minuto. Entonces, si aplicamos este balance, entradas va a ser 1, menos salidas va a ser menos 2, y entonces el término de acumulación va a ser igual con menos 1. ¿Qué quiere decir un término acumulativo igual con menos 1? Quiere decir que el nivel de esta cubeta va a ir disminuyendo, que se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Entonces, si tendríamos un nivel, por ejemplo, de 10 centímetros, va a ir comenzando a bajar a 9, 8, 7, ¿sí? Hasta que se vacíe por completo nuestro sistema. Entonces, transitorio con números negativos quiere decir que mi nivel de materia o mi nivel de energía incluso también puede ir disminuyendo, ¿sí? Otro caso sería en el caso que nosotros tuviéramos un 2 aquí y estaría saliendo solamente 1. Entonces, este sería el primer caso. Y el segundo caso sería en el que entrada sería igual con 2, menos salida igual sería con menos 1, no hay término de generación, entonces acumulación sería igual con igual a 1. Ajá. Entonces, aquí en este segundo caso vamos a tener un incremento. Cuando la acumulación es positiva, quiere decir que la cubeta se va a ir incrementando el nivel, ¿sí? Va a ir incrementando la altura de la columna de agua y por lo tanto vamos a tener cada vez mayor cantidad de agua dentro de nuestro sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llene por completo la cubeta, y en este caso negativo, hasta que se vacíe por completo la cubeta, ¿sí? Y el estado estacionario, estos serían dos casos de transitorio, y el estado estacionario sería cuando el término de acumulación sería igual con 0. Por lo tanto, los balances de materia los vamos a tener. Este sería el término general, ecuación del balance de materia para estado transitorio con reacción química, pero también tendríamos la ecuación del balance de materia para estado estacionario con reacción química. Aquí simplemente hicimos que el término acumulativo fuera igual a 0. Tendríamos también ecuación general del balance de materia para estado estacionario sin reacción química. Entonces aquí quitamos ese término y nada más nos queda entrada es igual a salida. Y el último término, ecuación general para el balance de materia para estado transitorio sin reacción química.
entradas menos salidas es igual a acumulación. Lo que teníamos aquí, ¿sí? Entonces, estos 4 tipos de casos son los con los que vamos a estar trabajando.